Fabián Escalante. Mira, el año 70, como lo fueron los 60, a su manera, fue un año muy difícil para mí. Es decir, la escalada de Estados Unidos, bueno, había llegado Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, te podrás imaginar, y después Gerald Ford. Es decir, la escalada de agresión fue tremenda. Los principales grupos contrarrevolucionarios que operan en la Florida van a ir en el 73, después del golpe de Estado a Salvador Allende, a Chile, a brindarse como ejecutores de la Operación Cóndor. Y entonces estos grupos terroristas, liderados por Orlando Bocho, Posada Carriles y compañía, van a organizar proyectos que ellos denominaron la guerra por los caminos. Esa guerra por los caminos del mundo ocasionó, según los datos compilados por algunos compañeros, 377 actos terroristas en el exterior contra instalaciones cubanas, embajadas, aviones. Volaron, pusieron bombas en otras embajadas, mataron a 3 funcionarios diplomáticos, a 4, pero uno lo mataron en Nueva York. Ocultaron explosivos en maletas para ser introducidos en aviones comerciales que fueron descubiertos a tiempo. Atacaron oficinas comerciales cubanas, secuestraron pescadores. Año 1976, 6 de abril, 2 barcos pesqueros, Ferro 119 y Ferro 123, son atacados por lanchas piratas procedentes de la Florida, causando la muerte al pescador Bienvenido Maurice y graves daños a las embarcaciones. 22 de abril, una bomba es colocada en la embajada cubana de Portugal, ocasionando la muerte de 2 compañeros y heridas graves a varios más, destruyendo totalmente el local. 5 de julio, la misión de Cuba ante la ONU es objeto de un atentado con explosivos, ocasionando importantes pérdidas materiales. 9 de julio, una bomba hace explosión en el vagón que cargaba los equipajes del vuelo de Cubana de Aviación en el aeropuerto de Jamaica, momentos antes de ser transbordados. 10 de julio, una bomba estalla en las oficinas de la British West Indies de Barbados, que representa los intereses de Cubana de Aviación en ese país. 23 de julio, un técnico del Instituto Nacional de la Pesca, D'Artagnan Díaz Díaz, es asesinado en un intento de secuestrar al cónsul cubano en Mérida. 9 de agosto, 2 funcionarios de la embajada cubana en Argentina son secuestrados sin que se haya vuelto a tener noticias de ellos. 18 de agosto, una bomba hace explosión en las oficinas de Cubana de Aviación en Panamá, causando daños de consideración. 6 de octubre, es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo. Es la época, los años 70, es la época donde constantemente estos grupos terroristas en lanchas artilladas están merodeando a nuestros pescadores. A la casa. Y los secuestran, se lo llevan para Estados Unidos, para las Bahamas, etc. Es decir, y su hecho más culminante va a ser el salvaje y brutal atentado de Barbados, donde van a asesinar a 73 personas en un avión cubano en pleno vuelo. Es decir, se llamó muy bien descrita la guerra por los caminos humanos. Pero al mismo tiempo se está desarrollando una operación de la CIA de guerra biológica. Y van a ser introducidos en Cuba 13 plagas que van a afectar a los porcinos, van a afectar a los pollos, van a afectar a la caña de azúcar, al tabaco. En menos de 3 años
5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. Es decir, Cuba tuvo que gastar 160 millones de dólares para comprar los productos, los químicos, para poder enfrentar estas plagas introducidas en Cuba. Imagínate lo que tuvo que comprar además para sustituir esa comida que no llegó a ser, que no se pudo producir. Que no se pudo producir. Es decir, fueron 13 plagas. Recuerdo perfectamente la fiebre porcina africana, el Newcastle, el Trick Palmy, es decir, muchos más que van a afectar la caña de azúcar, el café, los cítricos. Habían creado un aparato en el Departamento del Tesoro que se llamaba Detectives Globales, que tenía como misión ir a todos los países europeos para convencer tanto a gobiernos como a empresarios que no podían negociar con Cuba. Es decir, todavía nosotros no hemos sido capaces, a mi humilde opinión, de explicar de manera completa lo que ha significado el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en estos 60 años. Y cómo hoy vemos situaciones y circunstancias en nuestra economía y nos pasa inadvertido que detrás de algunos fracasos que tenemos está también el bloqueo económico imperialista. Yo creo que esas cosas hay que analizarlas de ese modo también, o hay que tenerlo en cuenta. Además de todo esto, además del bloqueo, de la guerra biológica, de la guerra terrorista, por supuesto se desarrolló una campaña de guerra psicológica sin par. Es decir, a través de los medios radiales, a través de los emisarios en Cuba, a través de las embajadas latinoamericanas, a través del intercambio de estudiantes. Es decir, con el objetivo de desacreditar el proceso político y revolucionario en Cuba, desacreditar la revolución y desacreditar a los líderes cubanos. Es también cuando se decide, de alguna manera, no solamente luchar con los medios operativos, sino también utilizar nuestros medios. Informar a nuestro pueblo qué pasa, pero desde una óptica nueva, desde una perspectiva nueva. Partimos de una concepción fidelista. Es decir, a todo esto nosotros simplemente lo que hemos tratado de aplicar el concepto de Fidel. Es decir, la seguridad cubana fue, es y será una seguridad de nuevo tipo. Es decir, no se trata de un aparato represivo, no. Nosotros somos capaces y hemos sido capaces, lo hemos demostrado, que acabo de explicar, de luchar en cualquier terreno. No solamente en el enfrentamiento en las sombras, no solamente desmantelando complots, asesinatos, etc. No, también sabemos luchar comunicándole a nuestro pueblo. Admiro el esfuerzo que ustedes hacen y el que tienen que hacer, porque sé que es duro y difícil. Y que en condiciones de esta naturaleza es más duro y más difícil. Tendremos necesidad de sentir envidia por los que nos precedieron, porque a nosotros nos ha tocado una tarea más difícil. Los veo como los hombres de Antonio Maceo, a la sombra de aquellos mangos de Baraguá. A nuestro pueblo, que ha sido el artífice de esta victoria, porque sin el apoyo del pueblo jamás hubiésemos vencido, demostrándole a ese pueblo o dándole armas mejor a ese pueblo para que él pueda defender su causa de una mejor, con más eficiencia, de una mejor manera.